Querido padre, siento que es mi vocación. Creo que puedo ser un defensor del hombre común. Por eso te pido que me des ese periódico pequeño tuyo, el San Francisco Examiner. El periódico redefinió la forma en que los Estados Unidos cuentan sus historias. Pero su ascenso a la fama se alimentó de una rivalidad amarga entre Joseph Pulitzer. Nosotros nos dedicaremos a la causa del pueblo. Un hombre que se construyó a sí mismo a partir de la nada. Y William Randolph Hearst. Disculpe, fuera de aquí. El hijo acaudalado de un magnate de negocios. Dos titanes de los medios de comunicación luchan por ser la voz más fuerte y confiable del periodismo. ¿No te importa que él imprima mentiras? Borrando los límites entre realidad y ficción. ¿Estás listo para una guerra? 1 millón de lectores, sí. A medida que mienten, engañan y roban en su camino a la cima. Por el New York Journal. Sí, para el New York Journal. Un conflicto intenso que redefinirá el periodismo como lo conocemos hoy en día y cambiará a los Estados Unidos para siempre. Periodismo. Hearst versus Pulitzer. Mentes brillantes. ¿Sabe que el gobernador se va a Jefferson la próxima semana? Él se volverá popular. Señor Agustín, ¿puede hablar del hospital psiquiátrico? ¿Y cuánto le cobra su empresa de construcción a la ciudad? Señor Agustín, señor Agustín. Desde sus primeros días como reportero, Joseph Pulitzer ha aspirado a ser la voz del pueblo. Es un sueño que nace desde sus comienzos humildes, cuando era un inmigrante joven de Hungría. Él vino con mucho esfuerzo, realmente tuvo que pelear por sobrevivir en este país nuevo. Quiero decir, su experiencia migratoria fue bastante dura. La vida de Pulitzer como inmigrante le da un vistazo de primera mano de la brecha entre los ricos y los pobres. Así que cuando le ofrecen un trabajo en el periódico de San Luis, él toma la oportunidad. El periodismo le da a Pulitzer una plataforma para su voz única. Una que puede utilizar para proteger a las personas como él de ser explotadas por los ricos y poderosos. El periódico en una ciudad como San Luis se dirigía a los hombres de cierta clase, pero para Pulitzer, el periódico se ajustaba a su sentido de responsabilidad social, su sentido de que la gente pobre necesitaba un defensor, y él se veía mucho a sí mismo como ese tipo de persona. Pulitzer tiene la misión de encontrar la corrupción y usar sus artículos para exponerla, al mismo tiempo que mantiene un nivel alto de precisión. Su marca audaz de periodismo se hace popular rápidamente. Por los próximos 10 años, las tácticas de Pulitzer lo ayudan a subir de rango en el periodismo y a elevarse por encima de su estilo pobre de vida. Con el dinero que ganó, adquiere los periódicos en quiebra y los convierte en el St. Louis Post-Dispatch, un periódico venerable que aún existe hoy en día. Con Pulitzer a la cabeza, se convierte rápidamente en el periódico más importante de la ciudad. Pero pronto, sobrepasa al St. Louis y decide llevar su marca de periodismo a la mejor ciudad para los periódicos de los Estados Unidos. Pulitzer se traslada a Nueva York porque era el centro del periodismo. Los periódicos ahí tenían la mayor circulación, tenían el mayor impacto. Los mejores periódicos de la historia de los Estados Unidos fueron los periódicos que salían de la ciudad de Nueva York.
Pulitzer compra un periódico en declive llamado el New York World y comienza a ponerle su sello único. Nuestra piedra angular será la precisión. Expondremos todo fraude y engaño. Pelearemos contra todo mal público. Nosotros nos dedicaremos a la causa del pueblo. Pero para tener éxito en la ciudad de Nueva York, Pulitzer necesita un periódico que se destaque. Pulitzer vio en la ciudad de Nueva York un lugar donde millones de inmigrantes llegaban sin trabajo, en muchos casos sin idea de qué esperar o cómo navegar por los Estados Unidos. La misión de Pulitzer, crear un periódico para los inmigrantes de Nueva York y la clase trabajadora. Pero para atraer a estos lectores nuevos, tendrá que revolucionar el periódico. Los periódicos de aquel entonces eran realmente aburridos y monótonos, escritos principalmente para la clase alta. Eran muy grises, la tipografía era la misma en toda la página. No había tal cosa como un titular grande. No eran más que hojas de propaganda y a menudo eran financiados por los partidos políticos. Cleveland para presidente. Pulitzer imagina un periódico que tenga titulares audaces para llamar la atención a sus historias de las luchas cotidianas y éxitos de la población inmigrante. Quería entrar en este mercado con todo un estilo nuevo de noticias, que tenía como objetivo entretener a las personas para entusiasmarlos con esta idea de la experiencia estadounidense, lo que significaba ser estadounidense. Y él sabía lo que eso significaba por experiencia propia. En 6 meses, la circulación del New York World se triplica a 45,000. Y en 1 año y medio, Pulitzer vende 100,000 periódicos. Y todo es debido a su enfoque audaz. Hay una expresión que dice, piensa fuera de la caja. Y cuando se trata de genialidad, eso es lo que debes hacer. Tienes que pensar muy diferente, con el fin de encontrar ese destello de inspiración que te impulsará hacia el futuro. Joseph Pulitzer está en camino a ser el dueño del periódico más grande del país. Y el poder y la influencia que ejerce no pasan desapercibidos. A 300 kilómetros de distancia. Usted es absolutamente adorable, ¿lo sabía? Gracias. De nada. William Randolph Hearst sigue el ascenso del Pulitzer con gran interés. William Randolph Hearst tuvo una infancia privilegiada. Su padre hizo una fortuna con la minería. Así que el joven Will fue a escuelas buenas, fue a escuelas caras, lo consintieron. Se podría decir que era bastante mimado. Pero para Hearst, salir de la sombra de su padre y darse a conocer es su primera prioridad. Cuidado. No he leído esto. La industria periodística podría ser el camino que necesita. No sé si ha escuchado sobre Joseph Pulitzer. Hearst está específicamente inspirado por Pulitzer. Estuvo leyendo el World de Pulitzer. Él ve la emoción que genera este periódico. Ve la circulación enorme que Pulitzer acumuló. Él cree que le gustaría hacer algo así. Hearst ve el periódico como una fuente de influencia y quiere llevar la marca del periodismo de Pulitzer a la costa oeste. Querido padre, siento que es mi vocación. Creo que puedo ser un defensor del hombre común. Por eso te pido que me des ese periódico pequeño tuyo.
el San Francisco Examiner. Creo que la diferencia fundamental entre William Randolph Hearst y Joseph Pulitzer era que Pulitzer está interesado en el poder con el fin de alcanzar un conjunto determinado de reformas. William Randolph Hearst está interesado en el poder para hacerse progresar. Tenía un suministro ilimitado de dinero que podía usar para realizar cualquier ambición que quisiera. A Hearst se le entrega la propiedad del San Francisco Examiner, un periódico en quiebra de informes mediocres y números de circulación deslucidos. Disculpe, ¿podría decirme dónde encuentra el editor en jefe? Gracias. ¿Qué necesita? Soy William Hearst. ¿El hijo de George? ¿No le dijo que yo vendría hoy? No. No. Como te seguía diciendo, esto debe hacerse de esta manera, porque esta es la única forma correcta para publicarlo. Por lo tanto, mientras yo esté a cargo, esto va a hacerse así como yo quiera. Disculpe. Fuera de aquí. Quiero que vayan al ayuntamiento y hablen con alguien ahí. Porque es Hearst necesario tener reconstruye el San Francisco Examiner desde cero y moldea su periódico con el estilo que le dio tanto éxito a Pulitzer en Nueva York. Hearst convierte al Examiner en lo que ahora llamamos periódico amarillista. Dado que San Francisco ya era una ciudad con carácter, era difícil impresionar a las personas, pero él hizo visualmente más entretenido el periódico, algo que te gustaría tomar y ser atraído por los titulares. El plan de Hearst resulta, y no pasa mucho tiempo antes de que gane una cantidad enorme de seguidores. ¡Somos número 1! ¡Sí! En su primer año con Hearst, el Examiner duplica su circulación. Y pronto, el periódico que una vez no pudo obtener ganancias es un éxito innegable. Y ustedes me van a pedir mucho más dinero. ¡Sí! Pero Hearst quiere expandir aún más su imperio. Y siguiendo los pasos de su ídolo, Joseph Pulitzer, fija su mirada en un periódico de la ciudad de Nueva York. El éxito de Hearst se basa en una chequera. Él tiene recursos ilimitados para hacer la guerra en Nueva York y ahora está listo para venir y competir con el maestro. Él viene a combatir en duelo con Pulitzer. Son como dos pistoleros del oeste en lugar del OK Corral. Será la Quinta Avenida en Nueva York. Mentes brillantes. Para 1895, Joseph Pulitzer se ha consolidado como un gigante de los periódicos. Su New York World se convirtió en el periódico más grande del país y transformó una industria élite en un medio para las masas. Pero su reinado está a punto de ser desafiado por un hombre: William Randolph Hearst. Recién salido del éxito de su periódico de la costa oeste, Hearst llega a la ciudad de Nueva York. En este momento, Nueva York es una ciudad enorme y que cambia rápidamente y fascinante y colorida y aterradora y volátil. Hearst se sumerge en ella y está claro que gastará todo el dinero que sea necesario. Después de comprar un tabloide llamado el New York Morning Journal, Hearst se mueve rápidamente para construir su imperio. Aquí está el editor en jefe para que pueda vigilarlo.
Esta es la chica de la ciudad. Aquí estarán deportes y donde tú te sientas, la sección internacional. Los periodistas eran parte de la marca. Eran parte de lo que vendían. Eran periodistas estrella. Eran nombres grandes que escribían para los periódicos en esa época. Así que las personas comprarían un periódico en parte para ver qué habían escrito esas estrellas. Con Pulitzer de vacaciones. Esto te durará todo el año. Hearst se desplaza a la fase 1, robarle sus empleados. Una por una, Hearst saca a las gallinas de los huevos de oro del bolsillo de Pulitzer. Su editor de la sección de ciudad, su gerente de negocios, su mejor artista e incluso su editor del Sunday. Por el New York Journal. ¡Sí! ¡Por el New York Journal! Hearst era despiadado, tenía más dinero que Dios, y lo sabía. El hecho de que fuera donde los empleados del World, con una pila llena de dinero y les dijera, ahora trabajas para mí, él realmente estaba empeñado en apoderarse de la industria periodística. Solo meses después de llegar a Nueva York, Hearst adquirió el mejor personal periodístico que el dinero puede comprar. Y no es lo único que ha hecho para tratar de acabar con su mayor competencia. Fase 2 de su plan: igualar el número de páginas de Pulitzer. Hearst usa las tácticas de Pulitzer, pero las lleva hasta 2 o 3 veces más allá de lo que Pulitzer haría, ha hecho o era capaz de hacer. Hearst quiere destruir a Pulitzer y apoderarse del terreno de Pulitzer con el mismo tipo de lectores. Hearst llena la página principal de su periódico con titulares sensacionalistas acerca de escándalos y crimen. Y lo hace todo por 1 centavo, la mitad del precio del New York World. Para mantenerte por delante de la competencia no puedes quedarte quieto. Tienes que lanzarte por completo a la batalla. De eso se trata, jugar a ganar. En solo 3 meses, Hearst ha duplicado su circulación. ¡Basura! El rey del periodismo de Nueva York se encuentra en peligro de ser derrocado. Estos 2 hombres eran machos alfa. Ambos estaban acostumbrados a entrar a una situación y triunfar en ella. Pulitzer llegó e inventó una forma nueva de periodismo y básicamente limpió el piso con el Herald y el Tribune. Y ahora alguien le hará eso a él. Su orgullo estaba involucrado. Su orgullo sería lastimado. Mentes brillantes. Esto te durará todo el año. La misión de William Randolph Hearst era simple: aplastar el periódico de Joseph Pulitzer a cualquier precio. Robarse a su personal es solo el comienzo. Hearst vende 16 páginas por 1 centavo. Nosotros vendemos 8 páginas por 2 centavos. Bajaremos el precio. Si Hearst lo hace, lo haré yo.
Pulitzer vio el ataque de Hearst profundamente personal. Pulitzer se encontró a sí mismo en combate mortal con un hombre cuya arma básica era una cantidad ilimitada de dinero que no había ganado. Esto es opuesto a toda la experiencia que Pulitzer tuvo en la vida y a todo en lo que él creía. El artículo principal debe tener 5 palabras menos. Es la diferencia entre un mal artículo y un buen artículo. Esto va a matarnos. Ahora, solo 1 centavo. No lo hará. Es exactamente lo que queríamos. Solo permaneceremos a la ofensiva. Cuando piensas en las rivalidades, las personas siempre tienen que pensar qué es lo que motiva su competitividad. Yo me levantaba todas las mañanas con ganas de derrotar a Siemens o a Mitsubishi. Eso es parte de lo que hay en un entorno competitivo. Y sé justo dónde golpearlo. ¿Qué te parece si extendemos un poco nuestras alas? Hearst aprovecha la oportunidad cuando descubre a Evangelina Cisneros, una joven de 18 años de edad atrapada en medio de la Revolución Cubana. La joven rebelde cubana ha sido encarcelada por los españoles. Y para Hearst, es justo la historia que necesita para aumentar el número de sus lectores. La historia de Cuba y la opresión y lo que España hace le servirá a Hearst en su lucha contra Pulitzer y en su lucha por la circulación. Hearst decide defender la lucha de una joven virtuosa retenida contra su voluntad, como una manera de hacer que sus lectores se interesen en la causa de los rebeldes contra España. Tenemos que darles la historia del siglo, completa con un héroe y una damisela en apuros. Un reportero intrépido y una rebelde cubana. Ella está encerrada, pero él tiene un plan. Y no transcurre un momento sin el temor a la muerte repentina. La historia de Evangelina Cisneros contada por ella misma. Hearst publica un relato teatral del escape de Evangelina. Escribe su historia con el dramatismo de una obra de teatro y mantiene a sus lectores con ganas de más. La manera en que los periódicos de Hearst lo reportaron era como una novela que se desarrollaba frente a sus ojos. La historia es un éxito. Los lectores están cautivados por la historia de Hearst del escape de Evangelina. No puedo expresar los horrores y el miedo que enfrenté cuando estaba en prisión, pero ahora soy libre. Hearst transforma a su heroína en una celebridad. Gracias a mi amigo valiente y al New York Journal. Para lo que realmente es un genio, es para salirse de las columnas del periódico y convertir la historia en un evento, al involucrar a las personas a que participen en la historia. Los estadounidenses comienzan a apoyar la lucha de Cuba contra España, justo como él lo planeó. Evangelina Cisneros, rescatada por periodista. ¿Cómo competimos con esto? Joseph Pulitzer solo puede observar cómo Hearst disfruta de la atención, pero se niega a rebajarse al nivel de su rival acérrimo. Pulitzer tenía rótulos por todas las paredes de su sala de redacción. Precisión, precisión, precisión. Él creía que la información debía ser precisa. Esto es difícil. ¿Difícil? Él me ofreció mi propia columna. Tú nunca me ofreciste eso. Ya veo. ¿Y no te importa que él imprima mentiras? Afirmaciones sin fundamento. ¿Algo es verdad o no lo es?
El editor principal de Pulitzer, Arthur Brisbane, se va al Journal. El cambio de Brisbane al Journal representa un logro para Hearst en términos de que ha dejado claro que el Journal no se irá a ninguna parte. Pero es una traición a Pulitzer y Pulitzer se sintió traicionado por Brisbane y por cualquier otra persona que dejó a su periódico y se fue a trabajar para Hearst. Joseph Pulitzer se mantiene firme en sus principios. Pero esas mismas creencias podrían costarle su imperio. Mentes brillantes. Después de publicar la historia de Evangelina Cisneros, él me ofreció mi propia columna. Y equipado con el editor principal de su rival, el Journal de William Randolph Hearst se ha convertido en uno de los periódicos más populares del país y crea una dura competencia para el New York Journal de Joseph Pulitzer. Pero Hearst no se detiene ahí, y pronto un acontecimiento trágico le proporciona su siguiente gran oportunidad. El 15 de febrero de 1898, el USS Maine está atracado en La Habana, Cuba, cuando una explosión repentina destroza el barco. 266 marineros estadounidenses pierden la vida. Aquí está tu titular. La obra de un enemigo. Y quiero una edición extra en las calles en 1 hora. ¿Estás listo para una guerra? 1 millón de lectores, sí. Hearst concluye que esto fue obra de los españoles. Traición es la palabra que ponen los titulares. Y no había evidencia de eso. Pero para Hearst se convirtió rápidamente en una razón para que los Estados Unidos se fuera a guerra contra España por Cuba. El juego de la guerra con España. Cuando el periódico de Hearst comienza a imprimir titulares que responsabilizan a España por la tragedia, Pulitzer no tiene más remedio que responder. Joseph Pulitzer vio que si no se unían a este grito de guerra, se quedarían atrás en sus ventas y perderían muchos lectores y todos seguirían con Hearst. Joseph Pulitzer se enfrenta a una crisis de conciencia, o apegarse a su integridad periodística, o competir al nivel de Hearst. Hearst convirtió a Cuba en una historia. No creo que la nación le hubiera prestado tanta atención de no haber sido porque el Journal continuamente reportaba lo que sucedía, pero al hacer eso, Pulitzer tenía que responder. Para Pulitzer no hay otra opción. Sin ninguna evidencia sólida, su periódico también comienza a especular acerca de lo que le sucedió al Maine. Con Hearst inventando cada día más y más historias extrañas, parecía imposible detenerse para el World de Pulitzer y dar un paso atrás por 1 minuto y decir, aquí no es donde queremos ir. Él estaba tan involucrado en la competencia con Hearst que perdió su rumbo. Día tras día, los dos titanes se sumergen en una batalla, mientras el World y el Journal tratan de superar sus reportajes sobre el Maine. Es inapropiado decir que lo que estos dos periódicos hacían en Nueva York provocó la entrada de los Estados Unidos a la guerra. Pero lo que sí hicieron fue alimentar la llama. Ambos ayudaron a avivar a una nación que tenía ansias de guerra. El 25 de abril de 1898, después de 2 meses de titulares sensacionalistas, el Congreso le declara la guerra a España.
La guerra se convierte en una oportunidad única de vender más periódicos para Pulitzer y Hearst, y entre ellos no se escatima en gastos. Es muy claro que el periódico de Pulitzer trata afanosamente de ser tan acaparador, tan entretenido, tan sensacionalista. La espiral de la competencia Hearst gastaba mucho dinero en esto y el World pensó, necesitamos gastar esa cantidad de dinero también. No podemos quedarnos atrás. Ambos gastan cantidades enormes de dinero. Caballeros, ¿tenemos 300,000 lectores? ¡No! ¿Tenemos 600,000 lectores? ¡No! ¿Tenemos 900,000 lectores? ¡No! ¿Cuántos lectores tenemos? ¡1 millón! ¡Sí! Para agosto de 1898, después de solo 4 meses, el conflicto con Cuba ha terminado. Hearst obtiene exactamente lo que quería. La circulación de las ediciones matutinas y vespertinas de su journal llegan a 1 millón de copias. Su periódico se ha convertido en una fuerza dominante del periodismo moderno. Pero la lucha de Pulitzer apenas ha comenzado. Joseph, ¿qué son estos números? Las pérdidas del mes pasado. Del mes anterior y del mes antes de ese. No voy a subir los precios, no voy a perder lectores. Cuando la guerra termina, la circulación cae y tienen que disminuir gastos en alguna parte. ¿Dónde? No pueden recortar los salarios de su personal porque se pueden ir con el otro tipo. No puede elevar los precios. ¿Qué es lo que hará? Mentes brillantes. ¿Cuántos lectores tenemos? ¡1 millón! ¡Sí! La guerra entre España y Estados Unidos ha llegado a su fin. Tanto Joseph Pulitzer como William Hearst gastaron una fortuna en la cobertura del evento y ahora las cuentas deben ser pagadas. Pero a diferencia de Hearst, Pulitzer no tiene una fortuna familiar para mantener su periódico a flote. Pulitzer debe hacer un sacrificio. Así que mira hacia el grupo de personas que no tiene el poder de defenderse. Los vendedores de periódicos. ¿Cuántos quieres? 50. ¿Cuántos quieres? Los vendedores de periódicos, como se les llama, eran estos niños profundamente empobrecidos, muchos de los cuales no tenían hogar y vivían debajo de los puentes. Ellos recibían un paquete de periódicos por el cual pagarían un precio muy reducido y luego irían a venderlo y es así como se ganaban su sustento. Pulitzer y Hearst dependían de estos niños porque un periódico podría imprimir cientos de miles de periódicos y venderlos en las calles en 1 hora. El único medio de subsistencia de los vendedores de periódicos son los centavos que se ganan gritando los titulares en las calles. Durante la guerra entre España y Estados Unidos, Hearst y Pulitzer elevaron los precios que les cobraban a los vendedores de periódicos. Debido al gasto enorme de la cobertura de la guerra, en lugar de venderles 100 copias a 50 centavos, les vendían 100 copias a 60 centavos. Y si no vendían todos sus periódicos, no les daban ningún reembolso. Ahora que la guerra terminó, los vendedores de periódicos asumen que Pulitzer cambiará el precio a granel a 50 centavos. Pero en el intento de pagar sus deudas, Pulitzer se niega a bajar un solo centavo. En el Journal, William Hearst tiene que tomar una decisión.
Él sabe que si quiere mantener su periódico en el primer lugar, tendrá que mantenerse a la par de su rival. Cuando Pulitzer y Hearst se enfrentan a estos niños marginados que necesitan un poco más de dinero, es entendible que Hearst, el niño rico de San Francisco, fuera indiferente. El hecho de que Pulitzer fuera indiferente a estos niños es opuesto a todo lo que Pulitzer creía. Los vendedores representan el mundo que Pulitzer había dejado. Y ahora él se convierte en un protector de la riqueza en oposición a aquel que la atacó en 1883. Departamento de Envíos del World, en julio de 1899. Con los mejores periódicos de la ciudad haciéndolos a un lado, los vendedores de periódicos van a la huelga. Los muchachos protestan. Sorprendentemente para todos, los muchachos protestan. Hay muchos de ellos se reúnen, insisten en que permanecerán juntos, sus líderes emergen, es cubierto salvajemente por los otros periódicos a quienes les encanta ver este tipo de situaciones en los grandes imperios de Hearst y Pulitzer. El Times, el Tribune, todos les dan cobertura masiva, los hacen ver como pequeños héroes en contra de los monstruos corporativos. Más de 5,000 vendedores de periódicos cerraron la ciudad de Nueva York. Para llamar la atención a su causa, obstruyen el puente de Brooklyn y detienen el tráfico de la ciudad por horas. Con los vendedores de periódicos en protesta, la distribución del World y del Journal se detiene. Durante el transcurso de 2 semanas, la circulación del New York World cae más del 50%. En este punto, Pulitzer se ha olvidado de sus raíces. Se ha olvidado en el sentido de que él una vez fue un vendedor de periódicos. Lucha contra estos niños de la calle. Y en algún punto la cordura tenía que prevalecer. Y ahora la protesta de los vendedores de periódicos no solo le cuesta su compañía, sino también su reputación. Las carreras de los 2 gigantes de los periódicos peligran, gracias a sus propias tácticas despiadadas. Mentes brillantes. La huelga de los vendedores de periódicos puso de rodillas al World y al Journal. En cuestión de días, la circulación de los periódicos de Pulitzer y Hearst se desploma. Esto no es correcto. Sé que piensas eso, pero... Son solo niños. Y somos sus rehenes. Si Pulitzer y William Randolph Hearst quieren salvar sus negocios, los 2 gigantes de los periódicos no tienen más remedio que hacer a un lado su rivalidad y aceptar hacer un trato con los vendedores de periódicos. La huelga les demostró que debían cooperar un poco. Estaban renuentes, pero entendieron que la competencia despiadada y vertiginosa no iba a servir a ninguno de sus intereses. No bajarán el precio a granel, pero aceptan reembolsar a los vendedores por cualquier periódico que no vendan. Los vendedores de periódicos aceptan la propuesta.
y el 2 de agosto de 1899. La huelga termina. La victoria de los vendedores de periódicos es un momento dramático en la historia laboral estadounidense, cuando el grupo de muchachos más marginado y desvalido se unió y luchó contra estos dos gigantes. Es David y Goliat en una escala enorme. William Hearst y Joseph Pulitzer son los reyes del periodismo de la ciudad de Nueva York. Pero está claro, ya no son solo la voz del pueblo. También representan los intereses de una industria. En cierto modo, Pulitzer y Hearst eran Coca-Cola y Pepsi. Eran Ford y Chevy. Se atacaron. Se hicieron mejorar. De cierta forma, se hicieron desmejorar. Se hicieron un poco más cobardes en su búsqueda por audiencias. Los gigantes de los periódicos pudieron haber ganado, pero Joseph Pulitzer teme que su competencia con Hearst ha empañado su legado. Es un poco inquietante pensar que Pulitzer, el defensor del pueblo, atacó a un puñado de niños pequeños, pero muchas de las decisiones que tomó se hicieron por temor a dejar ganar a Hearst. Creo que Pulitzer sintió una necesidad extrema de redimirse. Pulitzer dona $2 millones a la Universidad de Columbia, lo que ayuda a desarrollar una de las primeras escuelas de periodismo del país, con la esperanza de restaurar su propio nombre. Uno de los legados de Pulitzer fue crear lo que ahora se considera como el mejor campo de entrenamiento de los periodistas. Pero el segundo legado, y el más importante para él, fue el premio que llevaría su nombre, el premio Pulitzer. Porque realmente refleja su noción del periodismo. Y ese premio se ha convertido en el premio más grande y más importante que se puede obtener en el periodismo. William Hearst utiliza su imperio periodístico como un trampolín para una carrera en la política y finalmente Hollywood. La reputación de William Randolph Hearst ha sobrevivido en gran parte debido a que una de las mejores películas de todos los tiempos, El Ciudadano Kane de Orson Welles, estaba basada en su vida. Creo que de lo contrario sería menos conocido hoy en día. Una rivalidad amarga entre dos gigantes de la publicación revolucionó el periodismo e impulsó a los medios de comunicación principales como los conocemos hoy en día. Hearst y Pulitzer juntos hicieron al periódico esencial para la vida diaria. Así que la mayoría de los periódicos actuales, más de 100 años después, todavía reflejan muchas de las innovaciones y cambios que Hearst y Pulitzer hicieron. Ellos fueron los responsables de gran parte de la forma en que trabajan hoy en día los periódicos. Los medios de comunicación modernos a los que recurrimos cada día provienen de los logros de estos dos hombres. La noción misma de consumir noticias como una forma de entretenimiento, de querer leer sobre lo que sucede en tu ciudad, de querer leer acerca de las personas famosas, todo proviene de la manera en que ellos cambiaron la cultura y de la manera en que cambiaron a los medios de comunicación. El logro de estos dos hombres fue en una escala histórica enorme.